Bueno, vamos a tocar un tema que en Paraguay es relativamente nuevo. Llevamos 16 años trabajando en el mercado con el sistema. Cuando hablo de que es relativamente nuevo me refiero a que es nuevo para las empresas paraguayas. Porque ya se importaban franquicias del exterior para Paraguay mucho antes. Pero las empresas paraguayas comenzaron hace 16 años a adoptar, digamos, este sistema de crecimiento. El primer cliente que tuvimos fue Panchuelos. Tier desarrolló el programa de franquicia, llegó a 16 locales y toda la herramienta tecnológica que le dimos lo implementó de forma interna. Tier no franquició. Tier lo que hizo fue volcar toda la gestión de forma interna y mejoró todos sus procesos de manera interna. Y al final decidió no franquiciar, pero fue el primer cliente con el cual trabajamos. Les voy a tirar unos datos estadísticos de hoy, del trabajo de 16 años que hemos venido realizando, ¿verdad? Un trabajo de hormiga y silencioso. Y los datos que les voy a compartir es solamente datos del 10% de las empresas que están franquiciando en Paraguay, del 10%. Con ese 10% hoy tenemos 5.000 empleos directos. Solamente una de las cadenas tiene 1.000 y la segunda tiene 2.200. Allí ya somos 3.200 más o menos en mano de obra directa. Y empleo junto con lo directo e indirecto estamos alcanzando cerca de los 10.000. Ese es un poco el impacto con ese 10%. Ese 10% hoy está generando anualmente más de 200 millones de dólares en facturación. Por ende, si sumamos el 100% es muchísimo más grande, digamos, hoy el mercado. Para que tengan una idea, el rubro ferretero en Paraguay tiene una facturación anual de unos 400 millones de dólares. Un rubro que lleva muchos años. El rubro de franquicia, me animo a decir que está cerca de eso, en su totalidad. Este 10% hoy tiene 600 puntos de ventas en el país. Y estamos hablando de más o menos como unas 10 marcas nada más. Entonces, ya genera hoy, digamos, un impacto bastante positivo dentro del mercado. Le voy a compartir un par de datos. Yo trabajo para la empresa francesa Master Group. Tenemos presencia en 22 países. Llevamos más de 25 años trabajando en el rubro y hemos desarrollado más de 1.300 proyectos. Todo nuestro know-how fue heredado de una consultora madre de Chicago, Estados Unidos. Entonces toda nuestra metodología es americana. Y todos esos países que están en color rojo son países que hoy me toca a mí liderar, ¿verdad? Anteriormente estaba manejando solamente Paraguay y hoy ya estoy con Estados Unidos, México, Guatemala, o sea, todo lo que es básicamente Centroamérica, Colombia, Chile y Uruguay. Esos son mercados que me toca a mí dentro de la organización gestionar. Justamente dentro de Colombia estamos firmando ya una nueva franquicia de una franquicia tecnológica. Es una franquicia de movilidad de personas que se va a instalar ahora en el país próximamente. Algunas de las marcas paraguayas que confiaron en el sistema franquicias. Amandau hoy tiene 220 locales. Pago Express llegó a exportar el servicio a Bolivia y Centroamérica.
Dermo Beauty, la primera reunión que tuve con esta empresa fue debajo del árbol de un mango con una mesita y 2 sillitas. Así arrancamos Dermo Beauty. Hoy Dermo Beauty tiene 20 locales, 100 camillas. Ellos hacen extensión de pestañas para las mujeres. Ahí me enteré el presupuesto femenino para el rubro belleza. Así es bastante importante. Sí, es muy alto el presupuesto. Entonces, hoy Dermo tiene más o menos cerca de 100 empleados, 99 son mujeres. El 80% de su staff son sostén del hogar. Entonces son 99% mujeres y son sostén del hogar. Entonces trabajan mucho. Es un proyecto que está orientado hacia la mujer. Y le está yendo muy bien. Hoy ya hemos desarrollado otras unidades de negocios para el grupo y están listos para exportar. Nosotros también tenemos nuestras franquicias, así como La Cabrera, que también es cliente nuestro de Argentina, pero también le tenemos a Club Osvaldo. Club Osvaldo también está desarrollado para franquiciar. Es nuestra marca nacional, ¿verdad? De parrilla. Kirio Sport hoy ya está en 35 tiendas. Hoy ya tienen un problema muy lindo. Tienen tanta demanda que no pueden vender más. O sea, pararon la venta. Porque no tienen toda la capacidad de producción. Entonces, para el próximo año ya van para producción a China, para poder tener el volumen que necesitan. ¿Qué producto? Ellos tienen ropa deportiva. Ellos equipan al 50% del equipo de fútbol profesional del país y tienen 35 tiendas acá. Y equipan a casi todas las selecciones de futsal. Tienen un problema, ¿verdad? Tienen un problema maravilloso que capacidad de producción. Es una empresa que está en presidente Franco. Entonces, de la República del presidente Franco. Por más que está dentro de Alto Paraná, ellos son así como Luca, la República. O como Vega. Empresas como Tigo, Buyapé. Buyapé significa pan en guaraní. Sí. Es nuestro Subway paraguayo. Está dentro de los kilos fruta. Sí, entonces es un pequeño corner que te prepara unos sándwiches y son panificados, congelados e importados del Uruguay, de la marca Pagnific. Si se van a los Big van a encontrar las flautas de Pagnific, es la misma empresa. En esta ocasión fui parte de la sociedad, o sea, construimos juntos esta marca y hoy llegaron a 75 franquicias. Bueno, y así hay un montón en diferentes rubros. Que aquí el acredito. Santa Fe estuvo, bueno, ahora cerró Santa Fe. Sí, cerró Santa Fe, hubo una separación de los accionistas, pero estuvimos en conversación. La primera marca que se evaluó por el grupo Carter fue Santa Fe y nos reunimos con ellos para venderle Santa Fe. Y después nos dijeron no vamos a comprar. La pregunta fue ¿por qué? Y esta empresa estaba tasada en 1.8 millones de dólares. Dijeron, nosotros invertimos en compañías que van de 10 millones de dólares para arriba. Entonces nos quedó corto. Entonces compramos un Dolito. El grupo Carter le dijo eso, 10 millones para arriba. Sí. Entonces ahí terminaron comprando un Dolito. Electrofácil, esto es electrodoméstico. Y desarrollamos 35 tiendas, se llama franquicia de conversión con Luis Aguirre Blanco. Solo que nosotros no tenemos nada que ver con Luis Aguirre Blanco. Ya es una estrategia de él. Buen muchacho. Sí. Gran economista. No está blanco, no está blanco. Gran economista. ¿Qué pasó con Electrofácil, David? De que se vendió un grupo de Centroamérica y se triplicaron los valores de deuda.
entonces de clientes, entonces se vendió Inflado. Y cuando entraron eran pagarés falsos. Como Twitter, ¿no? Con... Algo exactamente. Y en Argentina tenemos proyectos como La Cabrera, que seguro conocen, que es la parrilla. Y estamos franquiciando algo diferente, que es el Instituto de la AFA, la Asociación de Fútbol de Argentina, y más ahora que salieron campeones, tienen un instituto de fútbol. Entonces, es la primera franquicia de una federación de fútbol. Falta una estrellita. Sí, ahora falta una estrellita acá cuando se desarrolló esto, no eran campeones, pero ahora explotó. Y ya hay 2 franquicias instaladas, una en China y otra en Dubái, porque son inversiones bastante importantes. Empresas como Sushi Club o Habana, Café Martínez son las más conocidas acá por nosotros en el país. Creo que Starbucks Starbucks no es franquicia propiamente. Starbucks hace una asociación que está con un dealer principal, que es el Grupo Alsea de México. El Grupo Alsea de México es un operador gastronómico y ellos tienen Latinoamérica y ellos están abriendo todos los Starbucks de Argentina, de Colombia y que van a Paraguay es de Alsea, es de ese operador principal, manejan unos monstruos. Y en Perú comenzamos a franquiciar rubros diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, Liderman tiene 16.000 empleados, son seguridad, es una empresa de seguridad y Liderman con ese volumen de empleados tiene su propia emisora de radio. Entonces, mientras los guardias están trabajando, escuchen su radio. Entonces, es una manera de dar cursos de liderazgo, le dan, o sea, un montón de capacitaciones y para que los guardias no se duerman a la madrugada, entonces tienen la radio y su entrenamiento vía radio. Eso tiene Liderman. Alicorp es una empresa distribuidora de alimentos. AG Group es la tercera compañía más grande en bebidas gaseosas. Que franquiciamos acá la distribución. Después les muestro un poquito cómo funciona. Y trabajamos con la cementera, con una CEM, donde creamos la red Progresol. Hoy ya tienen, son unas casi 300 puntos más o menos tienen en Perú. Son los corralones de venta de materiales. Le llamamos Sí. corralón. Que acá le llamamos corralón. Y como ellos venden cemento, entonces la red es de la cementera. Entonces tienen su propio canal de comercialización. Y empresas como Bacus, que sería como Cervepar, que es la compañía de cervezas. Yo les muestro para que vean un poco el abanico, ¿verdad? Que se puede franquiciar. Y franquiciamos locales, los que es lo más tradicional, que todo el mundo conoce. Franquiciamos red de vendedores, distribuidores, fábricas y negocios en línea, ¿verdad? Entonces, se puede franquiciar cualquier negocio. Tiene solamente 2 condiciones. Uno, que sea lícito. Ese es el principal. Lo más difícil. Ahí le voy a contar un caso, ¿verdad? Y lo segundo, que sea rentable. Y la rentabilidad nosotros la medimos que el recupero que va a hacer el franquiciado de la plata que va a invertir no tiene que sobrepasar los 3 años, los 36 meses. Tiene que recuperar su dinero en 1, 2 o máximo 3 años. Por ejemplo, La Cabrera es una inversión alta de en promedio $1 millón. Por local. Un restaurante. Se recupera en 3 años. Estamos hablando de la inversión, ¿verdad? De la inversión. El de Paraguay, el primero costó $700.000. $100.000 de derecho inicial, el resto fue el restaurante. Pero en promedio La Cabrera está en $1 millón. El canon de hecho de 100.000, ¿no? Un canon con una regalía del 3%.
Y ahora nos pidieron para Japón y ya está 160.000 el derecho inicial. Porque el ticket promedio acá está en $35 y en Japón está en $300. Entonces, Ticket promedio $300. sí, en el piso 55. Entonces, nos tocó, me pasó una vez y fue en pandemia, donde comenzamos a trabajar muy fuerte en lo virtual. Y me contacta una empresa, una señora, una mujer, que quería franquiciar su negocio. Y me dice, nos reunimos con ella y me dice, mira, abrí 8 locales. Eso fue a fines del 2020. Y le digo, ¿y cuándo abriste los 8 locales? Y abrí ahora, en el 2020, en plena pandemia, ¿sí? 8 locales. Y perdiste plata, no tuviste gente, le digo, ¿no? Todos los locales, los 8 locales, desde el primer mes, full facturación. No, ya, ahora ya. Entonces digo yo. Te interesó. Entonces. Los tienes a todos así ahora. Claro, entonces le digo yo, mira, a la pucha está. Hicimos todos los números, vimos una venta espectacular, ¿verdad? Entonces le digo yo, pasame, no sé, un Instagram, Facebook, algo para que yo pueda ver tu negocio, ¿verdad? Me pasa y veo spa. Después voy a masajistas. Le hago clic en masajistas, todas chicas en ropa interior. Después, claro, o sea, nos reunimos y nos cuentan sus servicios, ¿verdad? O sea, hacían masajes con final feliz para los hombres. Ese era el negocio. No, era la vacuna. No era la vacuna. Era spa para hombres. Pero el secreto del negocio era el HE que le dicen. Happy ending. Entonces, a ver, bueno, escuchamos todo y le llamo a mi abogado y le pregunto, señor abogado, tengo esta situación donde podemos franquiciar esto, podemos desarrollar esto, es legal, es ilegal. Entonces me dice, mira, en la Constitución hay un artículo que menciona sobre el tema de todo lo que tenga que ver con la moral y las buenas costumbres. Entonces, no es un negocio muy rentable, pero no es tan bien visto por el componente que tiene sexual. Entonces, es muy vidrioso franquiciar ese tipo de negocio. Entonces, me tocó ese caso concreto, ¿verdad? Pero bueno. Pero si uno se rompe un medio, ¿verdad? Claudio, ¿y si se llega a franquiciar yo tenía las chicas? No, mi problema es que cuando nosotros franquiciamos un negocio, por ejemplo, empanadas con Vito, ¿verdad? Y nosotros nos vamos para trabajar y vos tenés que probar. Entonces, yo prefiero no tomar este caso, no quiero tomar este caso porque voy a tener problemas. Entonces, no tomamos el caso. Bueno, les voy a contar 5 casos. El primer caso es el caso de locales. Tenemos el caso de